El fuego es una reacción química que consiste en la oxidación violenta del material combustible al contacto con el oxígeno del aire. Se manifiesta como desprendimiento de energía luminosa, energía calorífica, humos y gases. Simbólicamente se representa como un triángulo equilátero que describe los siguientes tres elementos necesarios para que exista. Oxígeno, que es el agente oxidante, calor, agente catalítico, combustible, agente reductor. Cuando falta alguno de estos elementos o no se encuentra en la proporción o combinación adecuada, el fuego no podrá existir. Para prevenir los incendios es necesario separar estos elementos. Para extinguir el fuego es necesario eliminar uno o más de estos elementos. Para que un incendio se mantenga y propague es necesario que exista un cuarto elemento, la reacción en cadena, la cual se produce entre el combustible y el oxígeno con la ayuda del calor. ¿Cómo se clasifican los incendios? Incendios urbanos. Es la destrucción parcial o total de instalaciones, casas o edificios en donde existen concentraciones humanas. Incendios industriales. Son incendios que pueden presentarse de forma súbita o gradual en instalaciones o industrias en donde se utilizan, producen, transportan o almacenan sustancias químicas y materiales, combustibles o inflamables. Incendios forestales. Son incendios que se presentan en áreas cubiertas de vegetación como árboles, matorrales y malezas. Incendios en transportación. Son incendios que pueden producirse en vehículos o unidades de transporte durante el traslado de personas, bienes o productos. ¿Cuántas clases de incendios existen de acuerdo al material involucrado? Clase A. Se produce con materiales sólidos tales como madera, estopa, papel, cartón, telas, basura, etc. Se caracteriza porque al arder forma brasas y cenizas y se propaga de fuera hacia adentro. Para apagarlo se emplea de preferencia el enfriamiento con agua. Clase B. Involucra líquidos y gases combustibles, tales como el petróleo y sus derivados, alcoholes, propano, butano y grasas entre otros. Son fuegos superficiales que ocurren en tanques abiertos, derrames o fugas de sustancias combustibles. Clase C. Se origina a partir de la corriente eléctrica. Se produce por cortocircuito originado por chispazos de energía. Se presenta en equipos y maquinarias que funcionan por medio de electricidad, tales como motores, alternadores, generadores, subestaciones, maquinaria de soldar, etc. Para extinguirlos es necesario utilizar agentes extintores que no conduzcan electricidad, tales como polvo químico seco y dióxido de carbono. Clase D. Fuego en el cual materiales como magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, aluminio y zinc en polvo arden al estar en contacto con el agua o el aire. No se debe usar extintores comunes, pues existe el peligro de aumentar el fuego por reacciones químicas entre el agente extintor y el material ardiente. Se emplea para su extinción polvos especiales como el grafito. ¿Cuáles son los métodos de extinción de incendios? La eliminación del calor por enfriamiento consiste en bajar la temperatura hasta eliminar la combustión. El agua es uno de los mejores agentes para este propósito. La eliminación del material combustible se trata de remover total o parcialmente el material que se está quemando o se va a quemar. La eliminación del oxígeno es la acción de sofocar el oxígeno para eliminar por completo su contacto con el material combustible. Equipos de protección. Los equipos de protección personal son elementos de uso individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que pueden afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores. Es importante destacar que antes de decidir el uso de elementos de protección personal, deberían agotarse las posibilidades de controlar el problema en su fuente de origen, debido a que ésta constituye la solución más efectiva. Para describir los diferentes equipos se utilizará la siguiente clasificación. 1. Protección de cráneo. 2. Protección de ojos y cara. 3. Protección del oído. 4. Protección de las vías respiratorias. 5. Protección de manos y brazos. 6. Protección de pies y piernas. 7. Cinturones de seguridad para trabajos de altura. 8. Ropa protectora. Materiales de fabricación. Los materiales empleados en la fabricación de estos elementos deben ser resistentes al agua, solventes, ácidos, aceites, fuegos y malos conductores de la electricidad, excepto aquellos cascos especiales detallados más adelante. Entre los materiales de fabricación de cascos de seguridad tenemos plásticos laminados moldeados bajo altas presiones,
fibras de vidrio impregnadas de resinas, aleación de aluminio, materiales plásticos de alta resistencia al paso de la corriente eléctrica, policarbonatos, poliamidas. Para que los elementos de protección personal resulten eficaces frente a los riesgos, se deberá conseguir lo siguiente. Entrega del protector a cada usuario. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP adecuados. La del trabajador es usarlos. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante la exposición al riesgo. Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. Es muy importante que los trabajadores conozcan los riesgos a que están expuestos para comprender la necesidad y conveniencia de utilizarlos. Responsabilidad de la línea de supervisión es el uso correcto y permanente de los EPP. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso y mantenimiento de los elementos de protección personal. El supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada vez que sea necesario.